Buenas noches, mi nombre es Diego Quintero y voy a presentar el caso de la semana 2 de Excel para los negocios. Entonces, en este caso vamos a hacer uso de formatos condicionales, filtros avanzados, algunas funciones estadísticas, funciones de conteo y validación de datos. Entonces, en primer lugar, nos pide hacer un formato condicional para datos cualitativos, que es en este caso los servicios. Entonces, vamos a seleccionar la columna de servicios, formato condicional, administrar reglas. Entonces vamos a crear una nueva regla. Entonces aquí seleccionamos nuevamente aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Vamos a texto específico y escribimos el valor de la celda a la que queremos aplicar el formato. Entonces en este caso bueno va a recibir un color verde porque pues se asocia con una calificación buena, valga la redundancia. Aquí entonces nueva regla, continuamos, aplicamos el mismo proceso, pero en este caso para regular. Aquí vamos a poner un color amarillo, aceptar, nueva regla, lo mismo, texto específico y malo. Aquí rojo, y como vemos nos va a quedar ya aplicado el filtro, el formato condicional para esta parte cualitativa. Después nos pide también aplicar un formato condicional para las columnas de consumo y poder diferenciar de forma visual cuál es un consumo alto y cuál es un consumo bajo. Entonces aquí lo que vemos es que este me pone los valores más bajos de consumo en color rojo y los más altos en color verde, indicando que pues entre mayor sea, más bueno es. Esto voy un poco rápido porque ya lo habíamos hecho en el video de la clase pasada. Entonces aquí continuando ya tenemos una parte nueva que es cuántas encuestas se realizaron. Entonces para esto vamos a poner perdón, encuestas y ponemos aquí la función de contar. Esta función se puede escribir también desde aquí o desde aquí, pero yo he estado acostumbrado a siempre usar las funciones desde aquí. Entonces vamos a poner el valor, perdón, acá, listo, el valor. Entonces vamos a seleccionar todos los valores y nos da que son 50 encuestas, y nos vamos a dar cuenta que funciona porque cuando seleccionamos toda la columna con valores nos va a dar en recuento 50. Ahora, el siguiente nos pide hacer contar cuántas personas calificaron el servicio como bueno. Este es un contar, sí. Entonces, bueno, esto es como un condicional que me cuente si se cumple tal condición. Entonces, contar sí. Vamos a un rango nuevamente, pero este rango va a ser al que sobre el cual vamos a filtrar, por así decirlo, y el criterio. En este caso vamos a seleccionar el criterio de bueno, que es el que me piden. Perdón. Entonces aquí como vemos me dice que hay 23 buenos, 23 personas que calificaron el servicio como bueno. Aquí podemos verificar y me dice que hay 23. Entonces es correcto lo que estamos haciendo. Ahora me pide calificar, aplicar unas funciones de estadística descriptiva, que es como la mediana y la moda. También voy a usar el promedio, entonces lo voy a sacar. Entonces me pide mediana, moda y promedio. Entonces la mediana me la pide del consumo. La mediana del consumo. Nuevamente es lo mismo. La mediana toma como un input en la columna de datos que estamos manejando. Aquí mediana. La columna. Perfecto. Entonces me da 100. Ahora la moda. La moda me dice cuál es el estrato que vista más el restaurante. Entonces vamos a aplicar la función de moda. Aquí, pues hagámoslo desde aquí para que veamos el funcionamiento. Entonces vamos acá a estadísticas. Bajamos hasta la M. Y aquí está, aquí moda 1 y moda varios. Como solamente queremos que nos saque la moda de un... de un valor, o sea, solamente una moda, pues vamos a escoger moda 1. Entonces aquí me da que la moda, seleccioné mal el rango, me disculpan, es el estrato, es 4. Entonces el estrato que visita más el restaurante es el estrato 4. Si usara moda varios me van a salir los
los estratos que más visitan el restaurante, o sea que los que más se repiten, una lista de datos. Entonces aquí continuamos con el promedio, que este es el promedio del consumo. Entonces sabemos que funciona así promedio. Nuevamente seleccionamos la columna. Aquí, perdón, cometí un error. Toca saber cerrar bien los paréntesis. Perdón. Y ya tenemos esta parte. Entonces ahora aquí ya vamos a hacer un filtro avanzado. Entonces primero me pide calcular la antigüedad de las encuestas. Para esto vamos a usar la función de cálculo de días. A ver, en Excel, como la mayoría de software financieros, es una base 365 en vez de una base 360, perdón, en vez de 365. Por ende, pues no va a tener en cuenta ciertos años, con los años bisiestos, festivos, algunos meses no tienen todos los días y 30 días, entonces pues esto puede afectar un poco, pero entonces aquí vamos a usar la función hoy, me bota la fecha de hoy, entonces pues nosotros, como dije, vamos a usar días 360, esta función de Excel. Entonces la fecha inicial es esta de acá, que es la antigüedad, y la fecha final, la fecha de hoy. Aquí me da el número de días, pero ¿qué pasa? Yo esto no sé cuántos años son, no sé qué es muy complicado saber bien la magnitud. Entonces lo dimos sobre 360 y me va a seleccionar cuántos días son. Ahora, cabe recalcar que la fecha de hoy es fija. Entonces yo fijo con F4 y ahí ya me se queda fijado. Entonces aquí puedo arrastrar, puedo darle doble clic a la esquina o arrastrarlo, o puedo copiarlo, bajo a la última fila, y bajo y copio con control shift y subo y doy enter y me deja copiarlos de una forma más pues no más rápida, pero esto funciona cuando se están haciendo modelos con números aleatorios y no se quiere cambiar, y cuando se hace doble clic el computador empieza a hacer muchos procesos que le conflictúan. Entonces pues este es un método también que es un poco rápido si no se quiere usar por ejemplo el ratón, y si se quiere solamente con el teclado. Entonces aquí ya me salen los años de antigüedad. Entonces, ya continuando con este punto, me pide que filtre las mesas cuyo consumo haya sido superior al promedio y que correspondan al estrato que más visita el restaurante. Entonces, como sabemos que el estrato es el estrato que visita más el restaurante es el 4, queremos que en promedio consuma más que, em, que 111 y que sea de estrato 4. Entonces, aquí lo que vamos a hacer va a ser punto 7. Entonces vamos a hacer. Esto es muy importante porque para hacer este filtro avanzado yo tengo que seleccionar de aquí los nombres de las columnas. Si lo escribo puede que no me funcione a mí. Entonces pongo consumo en miles y aparte pongo estrato. Entonces aquí voy a hacer una pausa porque tengo que copiar el símbolo de mayor que, dado que mi teclado no viene con este símbolo. Listo, entonces ya lo copié como dije. Entonces voy a poner aquí, va a ser mayor a 111 y el estrato que sea 4. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, como estamos en un filtro que es I, no, o sea, es la intersección entre los dos, ponemos el estrato en la misma fila que el consumo, estos dos valores. Pero si yo quisiera que fuera un O, yo pondría este valor acá abajo y ahí me toma el filtro como un O. Entonces aquí vamos a hacer una tabla para que sea un poco más fácil de visualizar. Entonces aquí vamos a ir a datos, avanzadas, y primero seleccionamos toda la base de datos donde tenemos pues, o sea, toda la tabla, por así decirlo, con la información. Tiene que tener también los nombres de las columnas, es importante aclararlo. Ahora vamos al rango de criterios. Entonces el rango de criterios es este filtro que hicimos, como esta tabla con filtro. Entonces le damos aquí para que se guarde y vamos a copiar el resultado en otro lado. Entonces vamos a ponerlo por ejemplo acá. Le damos a aceptar. Entonces perfecto. Aquí vemos que el consumo es mayor a 111 y aparte el estrato son de estrato 4. Entonces hicimos el filtro. Perfecto. Ahora vamos al siguiente punto. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es filtrar las mesas cuyo servicio sea bueno o consumo sea menor o igual a 50. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces nuevamente vamos a hacer punto 8. Entonces aquí vamos a hacer
que el servicio em, sea en este caso bueno, o que el consumo sea en este caso menor o igual a 50. Entonces otra vez me perdonan un momento para copiar el menor que de Google. Perfecto, entonces como vimos nos pide que sea un menor o igual, entonces vamos a poner el menor aquí o igual a 50, que es lo que piden si no estoy mal. Ajá. Pero como es un no, eso tiene que ir acá abajo para que él tome una u la otra. Entonces nuevamente aquí aplicamos esta tabla de acá. Y entonces vamos a aplicar el filtro avanzado. Entonces vamos nuevamente a fórmulas avanzadas. Ya está seleccionada la tabla. Luego vamos a seleccionar el nuevo filtro, que es este de acá. Vamos a copiar otro lugar, que se copia acá. Y aceptar. Entonces en este caso vemos que, pueden ver que cometí un error. Lo que ocurre es que, como les había dicho anteriormente, esto debemos copiarlo directamente desde la tabla, porque como acá ven podemos cometer un error y no nos filtra bien. Entonces en este caso, como ven, yo no lo copié, sino yo lo escribí. Entonces aquí vamos a consumo en miles y aplicamos nuevamente la fórmula. Entonces esto no es dinámico, no cambia. Entonces tengo que cambiarlo otra vez. Entonces lo que hago yo es simplemente, bueno, primero vamos a limpiar esto para que quede bien. Me está dejando. Perdón. No me está dejando clicar esto. No sé por qué. Pero bueno, entonces vamos a datos avanzadas nuevamente. Ya está seleccionada la tabla. Ya está seleccionado. Pero vamos a seleccionar los criterios. Y vamos a copiar el rango de salida en esta parte de acá. Y como ven, ya funciona el filtro. Entonces aquí primero nos filtró por todos los buenos. Es decir, sin importar el consumo, nos filtró por todos los buenos. Y después nos filtró por todos los... aquí me puse una mal. Esto no. Nos filtró por todos los que tienen un consumo menor o igual a 50. Entonces como no hay nada menor a 50, todos son menores. Todos son iguales. Entonces en este caso vemos como el filtro nos solucionó esto. Hay que ser muy precavido con lo que les digo, de no cometer errores en el consumo de miles. Entonces ya finalmente para el último punto nos pide hacer una validación de datos. Entonces, para agregar la categoría de excelente y aceptable en el servicio. Entonces tenemos que hacer nuestra lista de desplegables. Entonces agregamos excelente, bueno, aceptable, regular y malo. Entonces vamos a datos. Pero tenemos que seleccionar entonces la columna sobre la cual vamos a aplicar la validación de datos. La seleccionamos. Vamos a validación de datos. Y entonces aquí hacemos en permitir, ponemos lista, criterio de validación. Y el origen, esta lista de acá, la que creamos. Ahora vamos a mensaje de error. Entonces vamos a poner criterio no válido. Entonces aquí, pues como ya había mencionado en el video de la clase pasada, el estilo vamos a poner que nos ponga alto, o sea que nos detenga, porque advertencia o información nos permite llenar la celda, lo cual no queremos. Entonces vamos a aceptar. Entonces como vemos, ya nos cambian todos por aceptable, pero en este caso está blanco porque no le tenemos ningún tipo de formato condicional. Entonces vamos a regular y si cambia. Pero digamos, si yo pongo terrible, no me genera no me permite llenar la celda, solamente me pone criterio no válido y me pide reintentar. Entonces yo voy a poner excelente. Entonces como ven, me deja llenarlo porque la validación de datos está funcionando. Entonces esto fue lo que hicimos en la generalidad en la clase 2. En el caso de semana 2 les recomiendo que lo analicen, que lo estudien, porque pues es un tema bastante sencillo
pero que es muy útil. Entonces nos vemos en un siguiente video y hasta luego.